Capítulo 8. La advertencia. Me siento halagado por el elogio de uno de los mejores jueces de arte. Considero que el veredicto favorable de Sir Dick Byle Strange es en sí mismo suficiente recompensa por mis mayores esfuerzos, dijo el señor Slimes, acompañando sus palabras con una inclinación de cuerpo y un gesto de la mano que buscaban resaltar la profunda reverencia y admiración que supuestamente sentía por el gran hombre a quien consideraba su patrón. Eso es una mentira si alguna vez un hombre ha dicho una, pensó el mayordomo, quien había llegado en ese momento con un documento en la mano. Sir Dick Byle contemplaba su propia imagen en el reluciente bronce con evidente satisfacción. Su orgullo era del tipo que reclama la admiración de los demás. No era insensible a la adulación, que nunca consideraba excesiva, pues su propia opinión de sí mismo era tan alta que la adulación difícilmente podía alcanzarla. Buena postura, excelente acción, una figura imponente, dijo el baronet, mientras cruzaba los brazos sobre su amplio pecho y examinaba complacido la estatua de bronce. Entonces, al percibir la presencia de su mayordomo, le preguntó con un aire de condescendencia altiva qué pensaba del grupo escultórico. «Creo que se ve demasiado pesado para el techo, señor». La respuesta no era en absoluto la que se esperaba. El baronet alzó ligeramente las cejas y miró hacia la estructura aérea del Valhalla. El señor Slimes se mordió el labio con disgusto. La mente no entrenada de un profano difícilmente puede dar un juicio correcto sobre obras de arte elevado, dijo el señor Slimes con desdén. Tal vez, Holditch, dijo el baronet con alegría, lamentas que la avenida de Viejos Olmos haya sido reemplazada por estatuas de mármol, y señaló con la mano en dirección al amplio sendero de grava. El mayordomo no intentó negar lo que ciertamente era un hecho, aunque su asentimiento solo se expresó con una ligera inclinación respetuosa de la cabeza. Sir Dick Byle, poco acostumbrado a una franqueza tal, lo miró con curiosidad divertida, pero el señor Slimes desde ese momento consideró al mayordomo como un enemigo. «¿Tenías algo que decirme?», preguntó el baronet al notar que Holditch sostenía un papel en la mano. «Si está disponible, señor, me gustaría hablarle sobre algunos asuntos importantes». «Cuando me hayas servido más tiempo, Holditch, aprenderás que no hay nada en la tierra que odie tanto como la palabra asuntos. No me gusta que me interrumpan por cualquier trivialidad». «La ocasión no es trivial, señor», respondió el mayordomo con calma. Había algo en su manera serena pero decidida que captó la atención del baronet. Sir Dick Byle siempre había vivido rodeado de sirvientes serviles y aduladores, y ver a un subordinado que podía mirarlo directamente a los ojos con respeto, pero sin miedo, tuvo el efecto novedoso de intrigar al mimado hijo de la fortuna. «Te daré 5 minutos», dijo el baronet, y girándose se dirigió hacia el castillo, seguido por Robert Holditch. Sir Dick Byle entró en su estudio, se dejó caer en un amplio sillón cubierto de terciopelo carmesí y echó un vistazo al papel mientras su mayordomo permanecía a corta distancia. «Bueno, esto parece bastante satisfactorio», observó el baronet tras un vistazo superficial a la primera página. «Las cosas parecen haberse manejado como deberían. Los gastos han sido menores de lo que supuse». «Esta página, señor», dijo el mayordomo en tono explicativo, «contiene solo mis cálculos de lo que sería justo y correcto. Si observa la página opuesta, verá cada partida anotada en el mismo orden y podrá leer de un vistazo la diferencia entre lo que debería haberse gastado y lo que realmente se gastó el año pasado». El baronet dirigió rápidamente su mirada hacia la suma total al final de la segunda página y lanzó una exclamación apresurada de sorpresa. Luego recorrió la columna de partidas, mirando rápidamente de una página a la otra para comparar las cantidades relativas, mientras una mezcla de asombro e indignación se reflejaba en su rostro. «Ha habido una pésima gestión aquí», reclamó. «Peor que eso», respondió Robert Holditch. «¡Qué bribón! ¡Qué villano consumado debe haber sido ese Seton!», murmuró el indignado baronet. «La horca sería demasiado buena para semejante sujeto». «No fue el único defraudador», dijo el mayordomo. Sir Dick Byle, con el ceño fruncido, siguió leyendo para sí mismo y murmurando mientras lo hacía. «El comerciante de vinos, ¿por qué? Si apenas el año pasado se repuso a la bodega, es imposible que se haya consumido la mitad. Calefacción para el invernadero, 100 libras.
¿Gastos domésticos? Esa suma es absurda. Aunque tuviera el triple de sirvientes, no explicaría semejante derroche. Cualquiera diría que mi casa ha sido abastecida desde la cárcel de Newgate. Debes estar equivocado. Tus declaraciones no pueden ser correctas, agregó, volviéndose casi ferozmente hacia el hombre cuyas revelaciones le resultaban tan desagradables. Solo puedo remitirlo, señor, al libro de su banquero, respondió Holditch. ¿Y Slimes? Sir Digby volvió a examinar el papel. Estos cargos son enormes. La estimación se ha superado enormemente. 15,000 libras desde julio pasado. Holditch no hizo ninguna observación. Había presentado un conjunto de hechos ante su amo y dejó que produjeran su efecto. «Sería justo despedir a toda la pandilla», murmuró Sir Digby, sorprendido por la súbita visión del abismo de ruina hacia el que se dirigía. Se levantó de su asiento y con largas zancadas comenzó a caminar de un lado a otro del cuarto. Luego se detuvo bruscamente delante de Holditch. «¿Qué se puede hacer?», preguntó. «Yo diría, señor, que no se hagan más mejoras en los terrenos y que se permita al señor Slimes regresar a Londres». Pero el orgullo se alzó en armas contra la sugerencia. «¿Qué? ¿Dejar las obras incompletas? No, eso está fuera de cuestión. Nunca he empezado un trabajo que no termine. Mi lugar será el mejor del condado. Puede que Slimes sea extravagante y derrochador, pero tiene talento, un talento indudable», dijo Sir Digby, mientras dirigía la mirada hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista del Valhalla. «Un talento para la adulación», pensó Holditch. «No soy juez de cómo trabaja en bronce o mármol, pero no tengo dudas de su habilidad para explotar las debilidades de los demás». Sir Digby permaneció varios minutos sumido en sus pensamientos, con las manos detrás de la espalda, moviendo inquietantemente el pie de un lado a otro y con la mirada fija en el edificio frente a él, aunque con un aire de abstracción. Luego, como quien despierta repentinamente de un sueño, se volvió bruscamente y enfrentó a Holditch. «No puedo sumir todo en un caos, haciendo un barrido total de mi residencia», exclamó. «Y justo en el momento en el que el castillo estará lleno de visitantes para presenciar la inauguración del Valhalla. Si debo hacer cambios, ¿dónde debo comenzar y dónde terminar? Lemoyne lo traje desde París. Sea lo que sea como persona, no hay duda de sus calificaciones como chef de cuisine. Mi mesa es la envidia de aquellos que lideran en los círculos más altos de Inglaterra». Sir Digby hizo una pausa, pero como Holditch no hizo ningún comentario sobre sus palabras, continuó con creciente vehemencia, como si intentara aplastar su propia razón con argumentos nacidos de su orgullo. «Una residencia como la mía no puede mantenerse sin gastos. Nunca he sido de los que cuentan chelines o escatiman el desembolso requerido para fines nobles. Conozco mi posición en el condado. No me corresponde a mí inclinar la mente hacia asuntos de libras, chelines y peniques. Esa es su función, no la mía». «¿Cuáles son sus instrucciones, señor?», preguntó Holditch, cuyo propósito era obtener indicaciones claras de parte de su patrón. «Usted debe encargarse», respondió Sir Digby evasivamente, deseoso de eludir la responsabilidad, aunque sin intención alguna de ceder a autoridad. «Debe vigilar cuidadosamente las cuentas, hacer que esos sujetos sientan que hay alguien observando, que nadie puede defraudar impunemente». «Pero tengo autoridad para...» «Ciertamente no está autorizado para desorganizar mi casa, ni para despedir a mis empleados», interrumpió el baronet, irguiéndose con toda su estatura, como si sintiera que sus derechos estaban siendo vulnerados. «Debo entender entonces», dijo Holditch con firmeza, «que mi único deber es presentar ante usted, como hoy lo he hecho, informes sobre gastos que en realidad no estoy facultado para controlar». Sir Digby se mordió el labio y mostró impaciencia. «No debo estar siendo molestado perpetuamente», respondió, molesto por un tema tan desagradable como su propia extravagancia y la corrupción en su casa que se le forzaba a afrontar. «Por supuesto examinaré todo detenidamente en algún momento más conveniente. Hacerlo ahora es completamente impráctico. Y no despediré, sin la debida investigación, a cada sirviente de mi casa solo por recomendación de cualquier persona». Antes de que el baronet concluyera la frase, la puerta se abrió y Valance, el corpulento mayordomo, entró para anunciar que había un visitante en el salón. El hombre se quedó medio petrificado por las sorprendentes palabras que acababa de oír. Apenas pudo recuperar la compostura lo suficiente para decir que Sir Rowland Bates lo esperaba. El baronet, aliviado por la interrupción, se dirigió de inmediato a recibir a su invitado.
y toda la conversación entre él y Holditch podría haber parecido no haber dejado ninguna impresión en su mente si no fuera por el comentario que hizo sonriendo a su visitante cuando tocaron el tema del servicio doméstico, que él tenía a alguien valioso de mayordomo, tan honesto como le era desagradable. Pero en esa conversación se habían pronunciado palabras que al menos una persona nunca olvidaría. Valance, al ver salir a su amo del estudio, lanzó a Holditch una mirada de odio, sospecha y malicia indescriptibles. La mirada fue recibida con calma por alguien que no tenía nada de qué avergonzarse. Holditch simplemente había cumplido con su deber y no se acobardaría ante la mirada de ningún hombre. «Veo que estoy en la posición de un perro guardián encadenado», pensó el mayordomo mientras salía del castillo. «No puedo hacer más que dar aviso de que hay ladrones sueltos a un amo que se enfada más con quien perturba su reposo que con quienes saquean su propiedad. Si no tuviera que responder ante un amo más alto y hacer todas las cosas como para él, estaría tentado a dejar que los acontecimientos sigan su curso y no ganarme enemistades por causa de un hombre en cuya ayuda nunca podré contar». Antes de regresar a casa para tomar su comida del mediodía, Holditch recordó que tenía asuntos que tratar con Forth, el jefe de jardinería. Mientras lo buscaba, al pasar junto a un invernadero, escuchó voces detrás del mismo, entabladas en una conversación acalorada, y en la segunda voz que hablaba, reconoció la de su hijo. «Te manda tanto a ti como a tu madre como si fueran esclavos», exclamó Parker con una blasfemia. «Eso no es verdad», gritó Ned, repitiendo la blasfemia para dar fuerza a su indignada negación. «Hijo mío, recuerda quién dijo, no juréis en ninguna manera», dijo Holditch con solemne firmeza al pasar junto a los interlocutores. «El viejo religioso», murmuró Parker. «Me pregunto ahora», añadió mientras Holditch se alejaba, ya fuera de alcance auditivo. «Me pregunto cómo un chico con espíritu como tú puede soportar que lo traten como a un niño». «Mi padre tiene razón», dijo Ned con un poco de vacilación. «Oh, ya veo, eres de los mansos y santurrones», dijo el interlocutor con un tono burlón, como si ser manso y piadoso fuera lo mismo que ser débil y tonto. «No creo que te atrevieras a tener una juerga sin el permiso expreso de tu papá. Te recortaría como ese árbol de tejo junto al muro, que no puede echar ni una ramita a su antojo». No es necesario detallar el resto de la conversación. Holditch, firme en su integridad y fortalecido contra la tentación, podía enfrentar resueltamente a los enemigos que lo rodeaban. Pero había un punto débil por donde podían atacarlo con esperanza de éxito. Un punto donde una herida lo afectaría profundamente. Si su joven hijo podía ser desviado del buen camino, si se le podía vincular con la culpa o la vergüenza, esa sería la espada que atravesaría el corazón del padre. Los compañeros de Ned lo sabían bien, y Robert Holditch no era en absoluto insensible al peligro. «Este no es lugar para Ned», reflexionó. «Su madre y yo habíamos esperado tenerlo cerca, pero su bienestar debe ser lo primero. Nunca antes había oído una blasfemia salir de su boca. ¿Quién puede tocar brea y no mancharse? Debo hablar de este asunto con mi esposa». Holditch levantó la vista y vio que todo el cielo estaba cubierto de nubes grises y amenazantes que, al inclinarse hacia la tierra, volvían el aire espeso y pesado, mientras ocultaban los rayos del sol y oscurecían el paisaje con su sombra. Aunque no era propenso al abatimiento, en ese momento Holditch sintió que su ánimo estaba en sintonía con el clima. Las nubes parecían acumularse densamente sobre él. Sabía que el odio y la oposición serían su porción diaria, que la malicia estaría al acecho de una oportunidad para vengarse. Su propio hogar no era un lugar brillante. Su esposa, con todo su amor y sus virtudes, era más bien una prueba que una ayuda. Y su hijo, su muy amado hijo, comenzaba a ser una fuente de ansiedad y preocupación. Pero Holditch sacudió de sí las dudas opresivas, como el hijo de Manoah rompía con fuerza las cuerdas que lo ataban. «No os afanéis por el día de mañana». Era un mandamiento que él procuraba obedecer con la sencillez de un niño. No se trataba solo de energía o coraje natural preparándose para la prueba, sino de esa fe en la sabiduría y el amor del Todopoderoso que vence al mundo. Nadie que se cruzara con Holditch en su camino hacia la cabaña habría imaginado lo que se ocultaba bajo ese semblante sereno y tranquilo, ni cuán intensamente estaba comprometida su alma en oración silenciosa. Sería una dura prueba para Rebeca separarse de Ned. Nunca han estado alejados ni siquiera un solo día, pensó Holditch mientras llegaba a la puerta de su cabaña.
Le resultaba más difícil herir los sentimientos de su esposa, pedirle un sacrificio doloroso, que lo que podrían imaginar aquellos que solo conocían superficialmente su carácter. Algo de brusquedad y firmeza en su trato había dado pie al rumor de que Holditch era un tirano en su hogar. Robert encontró a Rebecca ocupada poniendo la mesa para la comida. La saludó con una ternura especial, tanto por el remordimiento de haberse dejado llevar por la brusquedad en la mañana, como por el pesar de tener que causarle aún más dolor. «Te ves pálida, querida esposa», dijo él. «He tenido una mañana difícil», respondió Rebecca con el labio tembloroso por la emoción. «Esa mujer habló de ti de una forma que no puedo soportar. Incluso trató de poner a la niña en tu contra». Holditch sonrió. «Si la señora Bateman ha formado una mala opinión de mí», dijo, «no hay necesidad de que se la cuente también a mi esposa». «En parte fue mi culpa», balbuceó Rebecca, quien nunca le ocultaba nada a su esposo. «Pero ¿quién hubiera pensado que mis palabras y hasta mis gestos serían tergiversados para usarlos como armas contra ti?» «Ah», dijo Holditch, comprendiendo al instante la naturaleza de la acusación. «Ella pensó que fui duro contigo, Rebecca». Rebecca alzó sus ojos llenos de lágrimas hacia su esposo y solo murmuró: «Fue tan injusto». «Bueno», dijo Robert pensativo, «muchas veces podemos aprender más de nuestros enemigos que de nuestros amigos. Perdí la paciencia esta mañana. Lo lamento». Le tendió la mano a su esposa. Ella rodeó su cuello con los brazos y el abrigo áspero de él se humedeció con sus lágrimas. «Oh, Robert», dijo ella, «estoy segura de que grandes problemas se acercan. Cuando salía del castillo hoy, me encontré con Valance, el mayordomo. Hay algo en ese hombre que me hace estremecer. Se me acercó con un aire tan insolente y su rostro... ¡Oh! La malicia en cada uno de sus rasgos. Dile a tu marido», dijo, «que sé lo que le debo». Y añadió con una maldición: «Me aseguraré de pagarle». Y apretó el puño y me miró como si quisiera derribarme. «Mañana te acompañaré al castillo y también te iré a buscar», dijo Holditch. «Y te aseguro que Valance no volverá a molestarte». «No es eso», respondió Rebecca agitada. «Es que estoy segura de que él te odia, que has ofendido a ese hombre malvado y que de alguna forma buscará vengarse. Todos parecen odiarte, aunque nunca le has hecho daño a nadie. Temo incluso por tu seguridad». Holditch sonrió ante su alarma. «No temas por mí», dijo. «Espero poder superar el odio con el tiempo. Solo he agitado un avispero y tendré que soportar unas cuantas picaduras. Mi preocupación, Rebecca, es que en medio de los compañeros que tiene aquí Ned, pueda desviarse del buen camino». «Ese fue mi temor desde el principio», exclamó Rebecca, soltando un suspiro fatigado. «Entonces, quizás veas conmigo que sería lo mejor aceptar la oferta que mi hermano ha hecho repetidamente y enviar a Ned a Gales sin más demora». La oferta a la que Robert se refería era una hecha por James Holditch, maestro de escuela, para que Ned completara de inmediato su educación bajo su techo y ayudara a enseñar a los alumnos más jóvenes. Holditch habría aceptado la propuesta desde un inicio, de no ser por la fuerte oposición de la madre devota, que no podía soportar la idea de separarse de su único hijo. Incluso ahora, aunque era plenamente consciente de las desventajas de que Ned permaneciera cerca del castillo Lestrange, Rebecca no lograba reconciliarse con la idea de esa separación. «¿Qué?», exclamó. «¿Quieres quitarme a mi hijo, la única alegría de mi vida? Eso sería peor que todo lo demás». «Debemos pensar en lo que más le conviene», respondió Holditch. «Oh, Robert, no hables de eso ahora. Ya he tenido suficiente por hoy», dijo Rebecca, rompiendo nuevamente en llanto. Holditch dejó el tema por el momento, aunque en su interior ya había resuelto seguir el camino que la razón aprobaba. Confiaba en que el buen juicio de Rebecca, y más aún su mismo amor, la llevarían a ceder en su oposición, la cual solo hacía que su deber resultara más doloroso. No pasaría mucho tiempo antes de que Rebecca lamentara profundamente haber puesto sus propios sentimientos por encima del deseo de su esposo y del bienestar de su hijo, pues aunque deseosa de actuar como cristiana, en este asunto no demostró ni la abnegación ni la sabiduría de los hijos de luz.